aunque parezca que en 4 horas se pueden realizar, bueno, digamos que descripciones muy completas de la motivación que nos trae aquí, esto me va a obligar probablemente a repasar algunas cuestiones que, por desgracia, no suelen estar muy presentes fuera de las aulas de las facultades de Ciencias de la Información, aunque más bien debería ser materia abordada en la secundaria obligatoria, ¿no? Y que, por desgracia, además también en estos tiempos que corren están siendo olvidadas incluso por los propios periodistas, sobre todo por las nuevas recuas de jóvenes periodistas mal pagados, siguiendo la tónica dominante en el medio laboral en el que nos estamos desenvolviendo. Así que, bueno, hemos saltado al final de la presentación de una maravillosa manera, es decir, al estilo propiamente mediático. Y lo que quería era básicamente estructurar la comunicación en 3 fases, es decir, en 3 fases que tienen una gran trascendencia en el mundo de la comunicación, porque realmente estamos asistiendo a cambios radicales y drásticos que están prácticamente acabando con lo que era un artesanado, ¿no? que era el mundo de la comunicación en España. Yo he tenido la suerte de adentrarme en la generación, bueno, Y, como ustedes la quieran denominar, es decir, en la generación que se ha acercado a Internet como una herramienta cotidiana, pese a que por edad y generacionalmente no me correspondería. Y he tenido la suerte, por tanto, de vivir la transición, ¿no? Una cosa que los jóvenes que hoy pululan por Internet en mi campo, pues por desgracia no han podido vivir, con lo cual solamente han conocido esta democracia de boyante crecimiento económico en la que parecía que nunca iba a haber ningún tipo de problema, ni laboral, ni económico, ni de ningún otro tipo, y que ahora probablemente en estos próximos años van a ser procelosos y difíciles, porque a esa generación se les va a dibujar un escenario ciertamente complicado, por mucho que el presidente del gobierno no quiera pronunciar la palabra crisis. En ese contexto hay una reflexión importante, no teórica, y por eso la quiero decir antes de comenzar propiamente la comunicación, que es ver a través de la estructura empresarial cómo ha variado de forma radical la forma de entender el periodismo y la comunicación en España. Cuando yo comencé a hacer mis primeras experiencias, es decir, barriendo teletipos, era lo que se hacía cuando uno era aprendiz en un medio de comunicación, dirigía el periódico un periodista. Es decir, había un periodista al frente del periódico que tomaba decisiones periodísticas sobre cuestiones periodísticas. Durante, digamos, mi periodo de aprendizaje y inicio laboral propiamente dicho, comenzó a haber una bicefalia evidente en la que había un director periodista y un director gerente. El director periodista tomaba la mayoría de las decisiones periodísticas y el director gerente tomaba todas las decisiones económicas y algunas también periodísticas. Y en la actualidad hay un único director gerente, luego hay un director periodístico, editorial o cualquier otro adjetivo que se quiera añadir, que no toma casi ninguna decisión y que se ve siempre supeditado a las decisiones económicas, que además ahora también son periodísticas. Decisiones económicas del estilo de no importa que tengamos la noticia del siglo, que hoy lo que vendemos es un plato hondo de una colección maravillosa que lleva dibujado el escudo de La Rioja, ¿no? Bien, pues esas 3 fases, por desgracia ya son las 3 pasado, pero nos pueden servir para entender de una forma metafórica lo que de una forma un poco ya más teórica, en el ámbito de la teoría de la comunicación, voy a intentar describirles y posicionarles, para que luego, sobre todo, en la segunda parte de la comunicación, veamos aspectos sobre todo prácticos, ¿no? Y que nos puedan servir para el debate y también para, digamos, la reflexión interior, ¿no? de cómo nos podemos nosotros acoplar y podemos sacarle partido a todo este mare magnum que se nos viene encima y a todas estas herramientas que muchas veces nos superan y a las que parece que tenemos que dedicar mucho tiempo, cuando en realidad eso no es del todo cierto. En este sentido, estos días he tenido que rehacer la comunicación, porque estos días hemos ido tratando cosas que yo planteaba, con lo cual no ha lugar a que vuelva a reiterarlas o a reincidir sobre ellas, ¿no? Y conceptos como la libertad de expresión, la libertad de información, desde una perspectiva legal sobre todo, nos las ha descrito magníficamente Manuel Ollé, así que yo no tengo necesidad de volver sobre ellas. Pero sí hay un concepto que él no ha tratado, por el hecho de que en el ámbito hispano normalmente se ha sustituido por los 2 conceptos anteriores, por libertad de expresión y libertad de información, en algunas ocasiones de forma
acertada y en otras de forma bastante desacertada, que es el concepto que realmente rodea la libertad del ejercicio periodístico, que es el concepto inglés de libertad de prensa, ¿no? El freedom of the press, que como decía Liebling hace más de 50 años, pues solo está garantizado para el que tiene una prensa. Porque este es un concepto muy importante que normalmente en el ámbito hispano, donde hacemos traducciones literales de las concepciones anglo-germánicas, nos encontramos con que la traducción literal a veces nos lleva justamente a la aliteralidad. Libertad de prensa se refería únicamente a la prensa periodística, es decir, no a los medios de comunicación en general. Y tenía un significado simbólico muy importante, porque tener una prensa, como seguramente sabréis, no es moco de pavo, es decir, requiere una inversión exacerbada, y más en los tiempos en que Liebling hacía esta máxima, ¿no? Hoy sería algo parecido a tener una televisión, porque la televisión, aparte de ser una concesión graciosa del gobierno o los gobiernos de turno, es también de una cuantía inversora muy similar a la de la prensa en mitad del siglo XX, ¿no? Bien, ese concepto es importante porque en el ámbito del periodismo digital, en el ámbito del periodismo en Internet, del periodismo online o del periodismo conversacional, como veremos al final, que es, digamos, hacia donde camina el periodismo en general, la prensa está en manos de todos y cada uno de nosotros. Es decir, los medios de producción, por acercarnos a una perspectiva marxista, están a disposición de todos y cada uno de los trabajadores. Y esto es la primera vez que ocurre en el ámbito de los medios de información, que además dejan de ser medios de comunicación de masa, uno a muchos, one to many, para pasar a ser uno a uno, one to one. Esto es, nosotros podemos convertirnos o tener la misma capacidad de difusión de la información que cualquier medio de comunicación de masas del siglo XX. Y esa es una situación, una perspectiva completamente nueva que cambia radicalmente las formas de relación entre emisor y receptor, destinador y emisor, etcétera, etcétera. Hay además otra cuestión muy importante sobre la que yo quisiera que se detuvieran a reflexionar, que es algo que deberíamos enseñar en las facultades de periodismo, que por desgracia cada vez enseñamos menos y, por supuesto, cada vez está menos presente en la mente de los jóvenes periodistas cuando comienzan a ejercer su profesión. Y es que el lenguaje del periodismo, aunque nazca del lenguaje literario, busca una comunicación siempre completamente distinta para transmitir el mensaje informativo. Y busca una comunicación distinta de la del lenguaje hablado, eso es un precepto que todo el mundo todavía mantiene vigente, pero también de la del literario o poético. Y digamos que la gran diferencia entre el lenguaje periodístico y el lenguaje literario, bueno, ya sé que no hay muchos lectores del Marca seguramente presentes en la sala, digo lectores diarios y cotidianos, pero el Marca prácticamente ya solo lo utiliza en sus títulos a la hora de titular, digamos, intentos poéticos, metafóricos, literarios. Es decir, abandonando, por supuesto, bueno, no solo el Marca, sino también El País, abandonando las directrices, pues no sé, de los tratados que sobre el título periodístico hizo Emilio Alarcos o digamos, profesores de su nivel, ¿no? Eso está prácticamente olvidado y todos los días nos encontramos pues con alguna referencia como esta. Hoy mismo, por ejemplo, pues nos encontramos con un reportaje que intenta explicar lo que hacía Karadzic trabajando en una empresa piramidal de compuestos vitamínicos, y el titular, pretencioso como casi todos los que nos encontramos en la prensa diaria, bueno, tiene una serie de figuras literarias que por supuesto no informan de nada. ¿Qué quiere decir el Papá Noel de Nuevo Belgrado? ¿Qué conceptualización tiene Papá Noel en este contexto? Recordemos que Papá Noel es una figura que en España simbólicamente no tiene prácticamente ámbito de interpretación, ¿no? Es importada completamente. Además, en el ámbito anglosajón ocurre lo mismo. Es decir, todos conocéis seguramente la discusión entre si el color es el rojo que impuso Coca-Cola en los años 60 o es el verde, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos de forma permanente en la prensa cuando el titular, digamos, bueno, académico debería ser: Karadzic trabajaba en una empresa piramidal de compuestos vitamínicos y hacía relaciones sociales a diario de forma agradable y amable. Es decir, extendámoslo todo lo que queramos, porque evidentemente luego lo veremos en el ámbito periodístico digital. El límite no lo marca nada más que nuestra capacidad de síntesis, no como evidentemente en los medios impresos, donde el límite lo marca el ancho que tenga la columna, donde tenemos que ubicar el